¿Cuál es el interés de la ADP? ¿Cuál es el interés? Crear un conflicto. ¿Para qué? Para reducir el porcentaje que tiene el presidente Abinader. El presidente Abinader no va a perder las elecciones porque la ADP se paraliza. Nosotros hemos instruido a la Policía Nacional, hay que cerrar el Ministerio de Educación y solamente pagar salario. Y hay escuelas de esas que dicen que son escuelas, pero son enramadas de tartalado. Los maestros necesitan su cuarto. El dinero importa poco. Perdón, el 22, ya estoy bien. Nuestros profesores dominicanos están regados y tirados a las calles, porque el presidente Abinader se ha comprometido con ellos en varias ocasiones desde hace 3 años a cumplir con más de 23 puntos, reivindicaciones, mejora de condiciones y ajustes salariales, tanto a los profesores, a los estudiantes y a los empleados del ministerio, que incluye subir un 20% del salario, nombrar maestros asistentes para el nivel inicial y el primer ciclo de básica, evaluación del desempeño, nombrar a los profesores y directores que tienen años como interinos, la terminación de más de 500 escuelas y miles de aulas con más de un 95% de construcción, pero que no han podido ser terminadas en estos 4 años. Mejorar el almuerzo y garantizar que llegue a todos los centros. Y una serie de puntos que Abinader se comprometió a cumplir, pero 3 años más tarde, el presidente y su ministro de Educación les dan cotorra a los maestros, los marean con manipulaciones y ahora les están prometiendo lo mismo, pero para los próximos 4 años. Lo grande del caso es que ya Abinader expresó a través de su ministro Ángel Hernández que no le interesa ni le importa lo que los maestros hagan. Que se tiren a las calles, que se tiren hasta del puente, que abandonen las aulas y estudiantes y que paralicen el sistema educativo. Dijo que nada de eso le importa, porque Abinader gana como quiera, con maestros y sin maestros, con paros y sin paros, con protestas y sin protestas. El presidente Abinader no va a perder las elecciones porque la ADP se paraliza. El primer ministro de Educación del Cambio fue Roberto Fulcar. Justamente aquí se agudizó la debacle y el deterioro del sistema educativo a nivel nacional, porque este delincuente cogió más de 19,000 millones de pesos de ese ministerio para hacer política, para comprar medios y para montar su proyecto presidencial con miras hacia el 2028. Enciendo canales de televisión, emisoras de radio y periodistas, a todos Fulcar les daba de cientos de millones a cada uno, con la excusa de unas supuestas clases virtuales. Solamente a Nuria Piera le entregó Fulcar más de 200 millones de pesos, a Alicia más de 280 millones, a Telemicro más de 1,000 millones, a Colorvisión más de 900 millones. Mas sin embargo se les hace difícil que un maestro gane 50,000 pesos, cuando sabemos que la canasta familiar está en los 45,000 pesos. Los maestros están pidiendo un aumentico para tener un salario que les alcance por lo menos para comer y para comprarse 2 o 3 pantalones y camisas para ir mínimamente representados ante los estudiantes. Pero no, prefieren darles miles de millones del 4% a periodistas chatarra para que compren villas, yates y se vayan de vacaciones a Disney con la familia, mientras los profesores sufren grandes precariedades. Pero un salario decente para los maestros es solo un elemento de todos los que necesitamos mejorar para que nuestro sistema educativo completo avance
y logremos sacar nuestro nivel académico promedio como país de un cuarto de primaria. El presidente Abinader se vio obligado a destituir de mala manera y a patadas como ministro de Educación a Roberto Fulcar y nombró a su amigo y socio Ángel Hernández. Todos pensábamos que como Ángel es el dueño de la Universidad UAPA, en sociedad con la vice, entendimos que es un empresario de la academia experimentado, y al principio hasta se le veían buenas intenciones, pero varios meses más tarde nos enteramos que no, que se trataba de un engaño, de una trampa, porque Ángel Hernández llegó al ministerio a hacer grandes y millonarios negocios de miles de millones con el Ministerio de Educación. Ángel Hernández fue puesto en educación para que a través del 4% convierta su universidad, la UAPA, en una mega universidad, con los sistemas de enseñanza más avanzados y el personal más capacitado. Roberto Fulcar utilizó el Ministerio de Educación para montar su proyecto presidencial y Ángel Hernández para mejorar su universidad y para hacer negocios a través de contratos por más de 2.000 millones. Lógicamente, Ángel Hernández está muy concentrado en sus negocios personales entre el ministerio y su universidad, y es obvio que no tiene tiempo ni energía para dedicárselo al Ministerio de Educación y a nuestro deteriorado sistema educativo. Desde que Ángel Hernández asumió como ministro, llegó peleando con todo el mundo, peleando con Fulcar, peleando con los periodistas, peleando con los demás funcionarios y, por supuesto, peleando con los profesores. Cuando fue nombrado, Ángel Hernández entendió que había llegado a su universidad a mandar, a dar órdenes, a hacer lo que le diera su maldita gana en el Ministerio de Educación. Entonces, en vez de mejorar las cosas para el sistema educativo en sentido general, Ángel Hernández convirtió el desastre que dejó Fulcar en un caos que al día de hoy luce incontrolable e irreparable. Vimos un desastre en los libros de texto, con faltas ortográficas, con hojas faltantes, con textos repetidos y con datos distorsionados. Además vimos cómo los textos fueron modificados para orientar nuestros niños hacia el homosexualismo y el lesbianismo. Pero de igual forma, vimos cómo se deterioró la comida escolar. Vimos cómo les servían a los estudiantes desayunos y almuerzos con gusanos, porque era una comida que ya se había descompuesto por la cantidad de días que tenía almacenada, tal vez sin ningún tipo de refrigeración o cuidado de manipulación. En muchas escuelas optaron por no darle ninguna comida a los estudiantes. Vimos cómo cientos de escuelas que ya estaban en un 90 y hasta en un 95% de construcción fueron totalmente abandonadas por este gobierno y decidieron mejor alquilar furgones o casas en los barrios para que los estudiantes pudieran recibir la docencia sin que les diera el sol y sin mojarse en caso de lluvia. El ministerio mostró incapacidad para nombrar nuevos docentes y nuevo recurso humano para eficientizar los servicios brindados a los estudiantes en cada centro. Vimos cómo miles de estudiantes recibían clases en escuelas que ni siquiera contaban con agua para los baños y para lavarse las manos después de hacer sus necesidades. Ante la incapacidad del presidente, del gobierno y de los ministros nombrados en el Ministerio de Educación,
a pesar de manejar 297.000 millones de pesos solo para este ministerio. Querían hasta eliminar la tanda extendida, alegando que todas esas horas no eran efectivamente aprovechadas, sino que los estudiantes solo iban a las escuelas a comer y a perder el tiempo. Los programas de capacitación y adiestramiento continuo de los maestros fueron eliminados, sin que hasta el momento se tengan planes de tener profesores adecuados y capacitados para cada etapa y situación en el proceso educativo y de aprendizaje de los niños. En pocas palabras, el sistema educativo dominicano se ha vuelto un caos total. Y cada día que pasa con este gobiernazo, los problemas se profundizan y empeoran más y más. Es bueno que ustedes tengan claro que este gobierno llegó al poder aupado por Participación Ciudadana, la Marcha Verde y los organismos internacionales para entregarle el país a los vecinos que entran por la frontera ilegalmente todas las facilidades de salud, de educación y de trabajo, por encima incluso de los propios dominicanos. En el caso de la educación, la orden es primero inscribir a niños hijos de los inmigrantes ilegales y luego, si sobran cupos, se inscriben a los niños dominicanos. Pero en muchos casos, los niños dominicanos no corren con tanta suerte, ya que en algunas escuelas todos los cupos son ocupados por los ilegales y los niños dominicanos se quedan fuera. Ante la incapacidad del gobierno de hacer nuevas escuelas, de nombrar nuevos maestros y crear nuevas facilidades educativas para los estudiantes dominicanos, lo que hicieron fue pagarles colegios privados a los niños dominicanos que se habían quedado sin cupo. Es obvio que el 4% ya no es suficiente para la educación, porque las escuelas están siendo ocupadas por los vecinos ilegales, que por los tratados internacionales y por presiones de los organismos internacionales no se le puede negar la educación a ningún niño, sin importar que se encuentre de manera ilegal en el país. Así que los dominicanos tenemos que ir buscando otro 4% para educar a los niños dominicanos, porque ya el 4% que teníamos se invirtió en los vecinos ilegales. En este país tenemos escuelas que tienen hasta un 80% de estudiantes migrantes ilegales y tan solo el 20% de dominicanos, como ocurre con la escuela Paz y Bien de Capotillo en el Distrito Nacional. Lo que están haciendo la mayoría de los padres es acudir a los colegios privados para garantizar que sus niños puedan ser educados. Prácticamente los dominicanos les estamos dejando las escuelas públicas y el 4% a los inmigrantes ilegales. Algo idéntico ocurre hoy día en nuestros hospitales, en los que las embarazadas inmigrantes ilegales son atendidas con mayor preferencia que las dominicanas, e incluso las que están siendo discriminadas son las embarazadas dominicanas, mientras las inmigrantes ilegales son atendidas de gratis y sin ningún tipo de restricciones. A las embarazadas dominicanas les piden 1000 requisitos, seguros, etc., como si las que estuvieran ilegales en este país fueran las dominicanas. Es muy obvio que este país ha sido entregado a los organismos internacionales, a la ONU y a las potencias, para que sean ellos quienes nos dirijan y para que se concretice por fin la fusión de los dos pueblos, pero con el presupuesto de los impuestos que pagamos los dominicanos. En el caso del sistema educativo, este ya está siendo encaminado
hacia eliminar la Biblia de las escuelas, hacia incluir el creol como tercer idioma y hacia predicar la tendencia LGTB en cada centro educativo a lo largo de todo el territorio nacional. Yo veo a los profesores pidiendo la destitución del actual ministro de Educación, Ángel Hernández. Claro, sabemos que este ministro no tiene la más mínima capacidad ni el interés para manejar ese gigantesco ministerio. Pero eso no se trata del ministro, se trata de una agenda internacional que ha sido asumida por Luis Abinader y por este gobierno, que busca entregarle este país a los inmigrantes ilegales. Recuerden que el gobierno del cambio completo está siendo dirigido por Participación Ciudadana y los miembros de la Marcha Verde. Así que estamos jodidos. Si no salimos rápido de Abinader y de los popis traidores del cambio, perderemos la educación de nuestros hijos, perderemos la salud y la atención médica de nuestra gente, perderemos la patria y perderemos el país. Pero Abinader dice que él gana como quiera, con protestas y sin protestas, con marchas y sin marchas, con paros y sin paros, con profesores y sin profesores. El pueblo que haga lo que le dé su gana. Nosotros ganamos como quiera. Esa es la actitud actual del presidente Abinader, de Paliza y de todos los ministros del gobiernazo del cambio. Como presidente de la República, lo que yo he hecho es cumplir con mi responsabilidad de mantener el orden. Y aquí el monopolio del orden solo lo puede tener el gobierno. Aquí no puede haber ninguna área que haya un cacique, que es el que hace y que deshace. Y en esta sociedad dominicana, mientras yo sea presidente, ese tipo de comportamiento no se va a aceptar. No se va a aceptar, sea quien sea. Aunque tenga, y eso no lo medimos con popularidad, eso no lo medimos con popularidad.